Señor presidente, señorías, ¿qué pensaban cuando se hablaba de radicalidad, antisistema? ¿Qué pensaban que hablábamos ustedes? Es esto. Es esto. Y no es nada. Todavía puede ser más zafio y más grosero al tiempo. Fíjense ustedes si las fuerzas políticas aquí representadas, las que llevamos teniendo representación política desde la restauración democrática, desde la restauración de las libertades democráticas, que se crean las asambleas, y los partidos, como el que yo represento, de una tradición política democrática anterior a la interrupción de la democracia, volvemos a esta Cámara y nos encontramos con la posibilidad de debatir, de discutir, de intercambiar nuestros puntos de vista y de gestionar el país y desde las cámaras responder por la acción de los gobiernos en esta dinámica de democracia representativa parlamentaria. Imagínense ustedes con las cosas que pasan, las distintas vicisitudes por las que pasan los gobiernos, si tendríamos cosas que decir de personas que tuvieron responsabilidad de gobierno aquí y en España. Y en España, si enumeráramos, hiciéramos la enumeración de las personas de los gobiernos de España, para arrojarles un cubo de basura desde una tribuna parlamentaria. ¿En qué lodazal quieren ustedes hacer política, señora Mercedes Fernández? ¿En qué lodazal? Es evidente que seguir en esa dirección nos lleva a donde todos ustedes están pensando. Pero este es un debate para elegir presidente del Gobierno. Elegir. Y ha hecho bien el señor Llamazares en hacer esa precisión, distinguiendo la elección del sistema de investidura. Aquí elegimos entre tres, porque esta es nuestra ley. Y el que estemos teniendo este debate no es culpa de la ley del presidente que regula este debate. No es obligatorio, no es imprescindible, no es una necesidad de la ley que se presenten tres candidatos. Se han presentado tres candidatos y lo que corresponde a los grupos parlamentarios no es un debate entre sí, sino una posición sobre el discurso con el que el candidato pretende obtener la confianza de esta Cámara. Una opinión. Habíamos propuesto una fórmula distinta para desarrollar este debate. La habíamos propuesto el señor Llamazares, en representación de su grupo, y yo en representación de mi grupo parlamentario, que tenía sentido, que era sensata y que hubiera permitido tener un debate distinto. Que hubiéramos escuchado las propuestas de aquellos que quieren obtener el voto de la Cámara para ser elegidos, porque elegimos entre tres, no investimos. Aquí no hay un candidato solo propuesto por el presidente de la Cámara, que es lo que ocurre en los procesos de investidura. Se han presentado todos aquellos que, teniendo 5 diputados o más, han considerado a bien presentarse. Y la discusión ya no es la que tiene que ver con un proceso de investidura, es la que tiene que ver con el discurso del candidato. ¿Qué esperan del portavoz del Grupo Socialista que tiene candidato? ¿Que haga un repaso de los discursos buenos o malos que han hecho los demás candidatos? ¿O que dé mi opinión sobre la propuesta del candidato al que sí voy a apoyar, al que va a apoyar mi grupo parlamentario? Este debate no es culpa de la ley. La ley del presidente en Asturias tendrá muchos defectos, pero fíjese, ha tenido una enorme virtud. Ha permitido que aquí salieran los que consideraran que están en condiciones de ser presidentes o presidenta y han quedado a la luz de sus discursos. Han quedado retratados en función de lo que han dicho aquí. Son todos los candidatos, buenos o malos, que han sido capaces de colocarse en esta tribuna. Es la tribuna la que les ha dicho si su proyecto político es merecedor de confianza, de interés o de todo lo contrario. Han sido ustedes los que han dicho lo que harían si fueran presidentes de esta comunidad. Ustedes.
y en cierta medida ya lo hemos valorado, pero podemos seguir haciéndolo. No es un problema de la ley del presidente, que debe garantizar, en todo caso, que haya presidente. Y esta ley, tan criticada, que tiene, como vemos, alguna virtud, tiene otra, permite elegir. Y no encuentro todavía las ventajas de un acto negativo, el votar no a todos. Todavía no se las encuentro. Es posible que las ventajas estén en una consideración previa, que permita que cuando se venga aquí con un procedimiento distinto haya existido un conjunto de relaciones políticas para permitir que el que llega aquí llega con una determinada garantía de ser investido presidente, porque tiene que cumplir con la regla de la mayoría absoluta. Pero, siendo esa una ventaja, también es un inconveniente, porque puede darse el caso de que, efectivamente, el rechazo total a todos se imponga. ¿Y no cree usted que esa no es una costumbre de las que anidan en este Parlamento? Más habitual de lo que se cree. Eso sí que es una costumbre. Pero, en todo caso, ¿qué ha pasado ayer? Ha pasado ayer que los candidatos han venido aquí y han dicho, en un caso, han dicho ¿para qué? Tratemos de ser precisos. El candidato del Partido Socialista ha dicho ¿para qué quiere ser presidente del Gobierno? ¿Para qué? Es decir, ¿qué va a hacer? ¿Qué haría? ¿Qué hará si recibe la confianza de la Cámara? ¿Para qué? Ese para qué tiene que ver con lo que se hace en relación con los problemas, con los intereses de los ciudadanos de Asturias. Para ellos, para Asturias. Y después ha dicho que, a modo de prólogo, iba a decir ¿por qué? Y ese es el contenido de su discurso político. Otros han dicho que quieren ser presidentes porque son los representantes de la gente y han hecho su discurso en ese sentido, se han arrogado la representación de la gente. Supongo que de una parte de la gente, entendiendo bien que los demás también representamos a gente, todos los demás. El problema no es de cualidad, todos representamos a gente, unos más y otros menos. Es verdad que cuando uno desmenuza y encuentra que la gente se dirige a un partido u otro, ya vemos que hay gente que es más gente que otra gente. Como aquello de que todos somos iguales, que decía el personaje de Orwell, pero unos somos más iguales que otros. Y si no, pues escarbamos entre los nombres de los que se dirigen a cada fuerza política. Algunos de ellos son característicos activistas que, lógicamente, no iban a faltar en la comunicación. No iban a faltar, son clásicos. Pero no impresiona. Después ha habido quien se ha presentado aquí, no porque tenga una propuesta mayoritaria ni que haya concitado apoyo previo para venir aquí, sino en función de una serie de virtudes personales, presuntas. Porque soy rebelde y encantado de estar, porque estoy ilusionada y porque soy enormemente novedosa. Y luego dije, hay que acabar con las costumbres. Que hay costumbres aquí, que es la mala costumbre de que el PSOE gobierne y gane las elecciones demasiadas veces o muchas más veces que las gana el Partido Popular. ¡Qué maldita costumbre! ¡Qué mala costumbre tiene la gente de votar equivocadamente! ¡Vaya costumbre! ¿Y la regla de la mayoría? ¿Y la regla de la mayoría? El procedimiento de legitimación democrática, el respeto a la regla de la mayoría. No es problema, por tanto, señor Llamazares, y ya veo que no es que se lo pretenda atribuir a usted, me voy a apoyar en su discurso, que probablemente a lo largo de la mañana haya sido el discurso político sobre el que hay que pronunciarse. Se lo digo con respeto y con cierta admiración, para compensar un poco el desequilibrio que se ha producido ante lo que hemos oído, esta especie de cacofonía que todavía rebota en los muros de esta Cámara. No es un problema de la ley electoral, ni de la ley electoral, no, tampoco es un problema de la ley electoral. Aquí ha habido demasiados cantos, sigue habiendo demasiados cantos a las alabanzas a la proporcionalidad, como uno de los únicos elementos que garantizan no solo o que establecen una especie de relación de identificación entre proporcionalidad y representatividad, o incluso más allá, de proporcionalidad y democracia, que no es cierta, que hay sistemas, no digo que los comparta, pero que hay sistemas
mayoritarios, como el sistema británico, que es representativo y proporcional. Representativo y plenamente democrático. Que hay sistemas como el alemán que son una combinación de las dos cosas, mayoritario y representativo, que es muy democrático. Que hay otros que tienen dos vueltas. Que hay otros, como en Grecia, que tienen una prima para el vencedor, aunque gane por un solo voto de diferencia y le otorga 50 diputados. ¿Se imaginan ustedes que hubiera pasado algo que no fuera Syriza lo que estaríamos diciendo y el ejemplo que tendríamos, que pondrían algunos seguramente sobre la legitimidad de ese resultado electoral? O la nueva ley que entrará en vigor en Italia en el año 16, que también otorga una mayoría a partir del 40%. No es la discusión acerca de algunos aspectos del procedimiento electoral, del régimen electoral, sobre los que estamos de acuerdo, sobre los que hemos estado de acuerdo porque ha habido una comisión parlamentaria que ha trabajado sobre ello. Y hay muchos aspectos del régimen electoral sobre los que estamos de acuerdo, incluso algunos que tienen que ver con el desbloqueo de las listas, que estamos de acuerdo, que no va a ser una novedad. Hay otros del propio sistema electoral sobre los que hay desacuerdo y que tienen que ver con la conversión de los votos de los ciudadanos en representación política, que es un problema enormemente delicado, en donde están las circunscripciones y ahí hay discrepancias. Hay discrepancias y es donde hemos dicho y puesto siempre de manera muy clara nuestras posiciones políticas sobre la mesa. Esto necesita una mayoría que no sea coyuntural, que el régimen electoral, el sistema electoral, no esté sometido a los cambios, incluso coyunturales, de mayorías parlamentarias. Este tiene que ser un gran acuerdo político. Un gran acuerdo político. Esas dos cosas, la ley que regula la elección del presidente y la que tiene que ver con el sistema electoral. Esas son las dos grandes cuestiones. Y lo demás, ¿de qué se trataba? Se trata de la exposición de un proyecto político. De un proyecto político que tiene que ver, primero, con la definición de los objetivos. Después tiene que ver con el análisis de la situación, con las coincidencias en el análisis de la situación, y después con la fijación del horizonte y decirle a la gente allí nos dirigimos. Ese es el acuerdo sobre el proyecto, porque al fin y al cabo las propuestas políticas en situaciones como esta solo se resuelven en la base a dos grandes acuerdos. O se hacen sobre el poder o se hacen sobre el programa. Y eso es lo que hemos hecho. Se ha trabajado sobre el poder, es imposible, no se dan las relaciones adecuadas para que haya una posibilidad de que se establezca. Tiene que hacerse sobre el programa político y tenemos que ponerle orden. Orden a lo que se llaman los objetivos prioritarios y compartirlos. Y el orden es diagnóstico, objetivos, políticas. Ese es el orden. El diagnóstico básicamente se está haciendo eliminando la hojarasca del catastrofismo, con los que se marginan aquellos que políticamente son indignos de ser los mismos representantes de los que gobiernan este país, porque nos avergüenzan. El diagnóstico es ese. Hagamos ese diagnóstico, fijemos los objetivos y establezcamos las políticas. ¿Hay alguna propuesta distinta, mejor, que pueda tener unos ingredientes añadidos a las que presentó el candidato del Partido Socialista en esta Junta, en esta Cámara ayer? ¿Hay algunas más? Hemos visto cómo se recogía el guante en alguna medida, cómo se atenuaba esa sensación de coger el guante ante lo que pudiera pasar con las posiciones de los demás grupos. Pero estas son claras. Los objetivos son el empleo, señorías, y la política económica alrededor del desarrollo económico que genera empleo. En esa política están relacionadas las infraestructuras. Sí, un programa de infraestructuras para nuestra comunidad, sin duda. Infraestructuras en las que hemos puesto todos estos ingredientes, la alta velocidad, nuestra red de carreteras, los puertos. Claro que son estas cosas, el aeropuerto, toda esa cuestión hay que incorporarla al objetivo de definir las políticas que tienen esa dirección. La industria relacionada con el empleo y los problemas de nuestra industria relacionados con la tarifa eléctrica. Señorías, sí, con la tarifa eléctrica. El medio rural como elemento también de una actividad económica, pero no solo una actividad económica, un lugar para vivir y para trabajar. El problema demográfico,
que tiene que ver con todo, porque termina siendo un problema transversal. La financiación autonómica. Aquí no vale decir lo que diga la gente. Cuando se habla de financiación autonómica hay que saber que no es lo mismo cuando se trata de definir el coste de una unidad de servicio público, en educación o sanidad, si la variable más importante para financiarla, porque es la financiación de nuestros servicios, si la variable es el envejecimiento o la dispersión, si la variable es la orografía o si la variable son aquellas otras variables que tienen incidencia directa. Porque para financiar la sanidad es importante el envejecimiento y no lo es tanto para financiar la educación, que influye en otras variables. Y, en todo caso, para todas ellas es importante la dispersión. Y ahí no vale lo que diga la gente. Ahí hay que tener posición política. Hay que tener posición política y hay que tener criterio y opinión experta, cualificada. Hay que hacer acopio de opinión cualificada. Pero tenemos posición y debate y queremos compartirlo, porque en esa decisión nos jugamos la financiación de nuestros servicios públicos, que es la otra pata del proyecto político, servicios públicos de calidad. Y claro que no se sorprendan. Yo oigo al candidato del Partido Socialista decir que, cuidado, que en este momento de acoso económico, de crisis, la izquierda tiene algo que conservar. Lo dice Tony Judd y lo dice el candidato socialista, tiene algo que conservar. Lo que hay que conservar es este Estado social, la importancia de ese Estado social con que se ha dotado nuestra sociedad, que la hace decente, que la hace ser una sociedad civilizada. Esto que tiene que ver con aquello que atiende a las personas, con la sanidad, con la educación, con los servicios sociales, a esa red de servicios públicos que atienden a los ciudadanos. Eso es lo que nos hace ser una sociedad civilizada. Claro que hay algo que conservar. Eso es algo, sobre todo cuando se está viviendo una ofensiva por parte de las fuerzas conservadoras dirigidas a demoler, a la demolición del estado del bienestar, lo que conocemos como el estado del bienestar. Estos son los objetivos del proyecto. Este es el planteamiento que ha habido en el debate de ayer, en el planteamiento del candidato del Grupo Socialista, al que yo aquí, en este momento, en representación de mi grupo, decimos que vamos a... Pero claro que hubo más cosas. Claro que hubo más cosas. Nosotros no podemos estar relativamente cómodos con algunas de las opiniones que se mantienen. Las sociedades, ninguna sociedad avanzó, progresó, apoyándose en la beneficencia. Ninguna. Todas las sociedades distinguen, todas, la situación de emergencia, la situación extraordinaria, de lo que es la estructura social que garantiza la calidad de vida de las personas. Se llaman derechos e instituciones. Y las sociedades han progresado apoyadas en derechos y en instituciones. Se lo digo por una razón, porque está todo el mundo muy orgulloso de su programa, incluso supongo que de las contradicciones, porque cuando se le dice que vamos a dar de desayunar a los niños, se dice en el programa, como objetivo de una propuesta de rescate ciudadano, no piensen que uno no mira las cosas y se queda tan tranquilo. En su programa, en el apartado 7, dicen daremos el desayuno a todos los niños, de primaria, de infantil, de primaria y de ESO. A continuación, en el 8, dicen a los que cumplan una serie de requisitos económicos. Y en el 9 estableceremos un sistema de becas. ¿En qué quedamos? Al margen de la competencia, que en el fondo también es verdad que tiene que haber establecida una competencia, saber cuál es la administración que hace cada cosa. Pero siendo así y teniendo una distinción clara entre lo que es urgente, lo que es de emergencia, que no espera, que hay que atender, en el que no creo que haya discrepancias y cuando hay que atender situaciones de necesidad, sabiendo que hay que distinguir eso radicalmente de lo que es el establecimiento del derecho y la solidez de las instituciones que garantizan el estado del bienestar, tampoco puedo dejar de comentar aquellas cosas que tienen que ver con el discurso que yo ya no lo voy a calificar, de la derecha, porque se basa en dos conceptos muy curiosos. El más impresionante es el que se apoya en la libertad. Se llega y se dice la libertad de elección, de centro y de médico. La libertad, por favor. ¿Qué libertad tiene el que no puede elegir? ¿Y qué esconde el debate sobre la libertad de elección?
¿Qué esconde? ¿A quién quieren ustedes engañar? ¿Qué le van a decir a un ciudadano de Ibias que puede elegir centro para su hijo fuera de Ibias? ¿O qué van a llevar allí la ley de la oferta y la demanda en términos escolares? Elige el centro que hay. Y de verdad tenemos que proteger los centros públicos, porque detrás, bueno, por decir Ibias o por decir cualquier sitio, ya sé que no puedo citar ningún ayuntamiento de Asturias, porque casi todos los que cito, ninguno de ellos gobierna el PP. O sea, uno se pone, hace un momento, atendía a la relación de ayuntamientos que decía el portavoz del PP y dije, caray, ninguno de ellos gobierna. No se pueden poner de ejemplo de nada. La libertad. Pero ahora no, pero voy a referirme... No, supongo que sí, que ustedes le darán las vueltas que quieran, pero es una palabra demasiado bella como para ser ensuciada. Demasiado. Libertad. Sí, es demasiado bella, a mi juicio. Pero imagínense esta otra, que sonó aquí como una especie de latigazo. Gratis. Dice el PP, gratis, libros, no. Gratis. No hay nada gratis. No hay nada gratis. Las cosas en esta vida o se sufragan y se pagan a través de tributos y pagas como ciudadano o pagas como cliente y tendrás el servicio que puedas pagar gratis. ¿Dónde hay algo gratis? Con tributos que sean justos, sin duda que sean justos, pero que lleguemos aquí que sepamos y que seamos capaces de establecer una diferenciación entre las políticas de gasto y las políticas de ingreso, porque aquí solo ha habido referencias a las políticas de gasto. E incluso cuando alguien se atreve a decir que financio esta determinada política, me refiero al ejemplo que puso antes, que financiamos el rescate, o como lo quieran ustedes llamar, con 40 millones procedentes no de la reestructuración, que eso es algo que tiene más que ver con la situación de Grecia que con la que tenía cuando hicieron ustedes su programa, con la renegociación de la deuda. ¿Pero acaso desconocemos cómo está distribuida la deuda en Asturias? Y, por cierto, ¿ustedes creen que la deuda de esta comunidad no ha seguido los procedimientos que dice la legislación? Ha sido aprobada por este Parlamento, porque es obligatorio. Viene al Parlamento, se aprueba en esta Cámara, y la deuda tiene una estructura que tiene una parte importante de la deuda, 1.300 millones, grosso modo, de deuda a más de un año. Otra parte de los 800 y pico millones, que son créditos con la banca extranjera, fundamentalmente con el Banco de Inversiones Europeo, con el Banco Europeo de Inversiones. Y la otra parte, los 1.000 millones, algo más, procedentes del acuerdo con el Ministerio de Hacienda a través del Fondo de Liquidez Autonómica, con condiciones preestablecidas a las que se va o no se va, y las demás con condiciones establecidas en una concurrencia con las entidades financieras. ¿Lo fían ustedes? ¿Ustedes fían una política a la que sea a una renegociación totalmente inviable y prácticamente imposible? Pues no es muy serio, ni muy riguroso. Es un brindis al sol. Solo por el hecho de referirme a algunas de las propuestas que creo que, en todo caso, en un debate de esta naturaleza, merece la pena mencionar. No de manera exhaustiva, pero sí algunas a modo de ejemplo. Sirvan estas. Las demás ya van de suyo. Yo no he subido a esta tribuna a hacer un análisis de los discursos de los otros dos candidatos. En un caso no lo podría ni hacer, porque no encontré todavía el hilo conductor de ese discurso. Pero hemos venido a defender el programa, el proyecto y al candidato que lo representa. Y recomendarles un poco más de mesura, menos arrogancia, y no confundan el hecho de que ustedes estén aquí sentados u otros que sean invitados suyos con el hecho de que por primera vez haya entrado la gente de la calle en el Parlamento. Siempre ha estado aquí, desde que es Parlamento. Porque esa es su esencia, esa es su naturaleza. Todos representamos a los ciudadanos de Asturias, todos. Ya digo que la diferencia solo puede ser cuantitativa, unos más y otros menos, que siempre tiene que ver con el resultado de las elecciones. Pero lo demás es igual para todos. Acostúmbrense, y acostúmbrense a moderar también sus propuestas. Recuerden que a veces la ingenuidad puede llevar a proponer cosas que tienen el problema de, como con el disparo del fusil, que el retroceso suele ser incluso más violento que el propio disparo.
Y para acabar, no resisto a mencionar una frase de un asturiano, de Pérez de Ayala. Lo digo porque Pérez de Ayala ha sido uno de los firmantes del manifiesto en defensa de la República y ha tenido una evolución posterior muy controvertida, de manera que nadie considere que me apropio ideológica o personalmente de él. Pero, recomendación general. Dice que lo blanco y lo negro existen y son verdad. Ambos son verdad. Si se plantean de buena fe, ambos son verdad. Se trata de que nuestra verdad, o la suya, sea más honesta y más bella que la verdad de los demás. La nuestra lo es. Gracias. Gracias, señor portavoz. Señorías, suspendemos la sesión hasta las 4 en punto, que se reanudará.